Muy buenos días. Y yo soy Andrea Rodríguez, abogada de migración. Bienvenido a el programa de Inmigrando Ando. Aquí en este programa, siempre todos los sábados a las 9:30 de la mañana, hablamos de migración. Aquí tomamos la oportunidad para que puedan llamar y hablar, hacer preguntas que usted pueda tener sobre migración. Así que dejo el número de teléfono para llamar ahora en vivo. El número es 202-503-1444. Lo repito, 202-503-1444. Bienvenido a Inmigrando Ando. Acuerda de que puede llamar y hacer su pregunta aquí en vivo en la radio, pero esta es información general. Si quisiera hablar más despacio acerca de su caso, puede llamar para una cita para hablar en confidencialidad y en privacidad. Entonces, vamos a contestar sus preguntas. Puede llamar ahora. Y tenemos una pregunta ahora. Bienvenido, bienvenida a Inmigrando Ando. Adelante con su pregunta. Buenos días. Muy bien. Ya veo. Ya veo. Ok, entonces su pregunta es, ¿no? Ya como sometió su solicitud de asilo y no ha recibido ninguna información, ni un recibo, ningún comprobante, quiere saber qué es lo que está pasando, ¿no? Y una pregunta, usted sometió entonces su solicitud de asilo con la oficina de asilo, no a través de la Corte de Migración, ¿no? Sí. Ok. Muy bien, entonces sí, definitivamente tiene que confirmar de que sí lo sometieron al lugar correcto, ¿no? Porque cuando uno aplica para el asilo, podría someter la solicitud en dos lugares, ya sea la corte directamente o directamente con USCIS, ¿no? Fuera de corte, ¿ok? Entonces, si lo sometió en la corte, no va a recibir algún recibo o comprobante directamente de la corte, sino que tendría que llamar a la corte, darle su número de caso y ellos le pueden confirmar por teléfono. ¿Okay? Ahora, al mismo tiempo, hay que mandar a pedir las huellas de USCIS, pero no someter su solicitud. Y quizás no hicieron eso. Entonces, importante, los casos de asilo son uno de los tipos de casos más complicados que existe y usted quiere asegurar de que sí se hizo bien porque los procesos son tan detallados que alguna falta, eso sí puede afectar el caso. Así que por lo menos consultar con un abogado para asegurar de que sí se hizo bien, ¿ok? Pero si es con la corte, eso sí se puede confirmar llamando a la corte donde usted lleve su caso, dándole el número de caso y ellos le pueden confirmar, ¿ok? Entonces, espero que esa información le ayude y muchas gracias por llamar, muchas gracias por su pregunta. Ahora, si quisiera llamar para hacer una pregunta acerca de migración, dejo el número de la cabina aquí, es 202-503-1444. Lo repito, 202-503-1444. Yo soy la abogada Andrea Rodríguez. Este es el programa de Inmigrando Ando. También, si quisiera hacer una cita para hablar despacio, en confidencialidad sobre su caso, puede llamar a nuestra oficina. El número de la oficina es 703-465-4747.
Lo repito, 703-465-4747. Y tenemos una pregunta. Adelante, buenos días. Bienvenido a Inmigrando Ando. Buenos días. Muy bien, muy bien. Ah, ok, entonces la pregunta es si puede seguir renovando su permiso de trabajo ya que se expiró o ya está al punto de expirarse y con el asilo pendiente, aunque básicamente el abogado se retiró del caso, ¿no? Pero el caso de asilo sigue pendiente con la corte, ¿no? Ok. Ok, entonces mire, siempre y cuando el caso de asilo está pendiente todavía, que usted no lo haya retirado o que no se ha negado, usted puede renovar su permiso de trabajo a base del caso de asilo que está pendiente. ¿Okay? Ahora, solo hay dos formas en que se puede terminar con el caso de asilo, o sea, que usted lo retire o que el juez, después de un juicio, decide negarle el asilo. ¿Okay? Sí es cierto de que es necesario alguna asistencia legal, una representación para poder tener las mejores probabilidades para ganar su caso de asilo. ¿Ok? Sí hay unos casos donde uno solo lo ha ganado, pero desafortunadamente no es lo normal. ¿Ok? Entonces, cuando usted llegue a su próxima audiencia, podría pedir al juez que le dé más tiempo para conseguir representación legal, o el juez le va a preguntar si usted quisiera representarse solo, ¿no? En su caso de asilo. Pero si usted quiere seguir adelante con su caso de asilo, no le van a obligar a retirarlo. ¿Okay? Pero sí puede renovar su permiso de trabajo siempre y cuando el asilo se mantiene pendiente. Okay. Entonces, espero que esa información le ayude. Muchas gracias por su llamada y un saludo a mi gente que están viendo en vivo en Facebook, en la página mía, Inmigración con Andrea Rodríguez, en Facebook, en la página de la radio 87.7 y también en TikTok. Estamos aquí en plataformas múltiples y tenemos otra llamada. Bienvenido, bienvenida a Inmigrando Ando con Andrea Rodríguez. Adelante con su pregunta. Buenos días. Claro. Muy bien. Sí. Ok. Ok, entonces unas preguntitas. ¿Su hija es mayor o menor de edad? Es menor de edad, menos de 21 años. ¿Y usted es ciudadano o residente? Residente, ok, muy bien. Y ya aprobaron la petición y están esperando la cita en la embajada, ¿no? Ok, perfecto. Entonces le voy a explicar sobre la reunificación familiar. ¿Ok? Sí, para poder aplicar y ser elegible para la reunificación familiar, primeramente necesita tener una petición aprobada y eso sí es el caso suyo. Y el beneficiario o beneficiaria tiene que ser de ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y ahora agregaron a Ecuador.
¿okay? Entonces, sí califican en ese aspecto. ¿Okay? Entonces, lo que ofrece el programa de reunificación familiar es que le permite que uno básicamente entre en los Estados Unidos sin esperar que la visa esté disponible. Ahora, esto beneficia más a los casos donde uno tiene que esperar largos ratos para la visa. Por ejemplo, cuando es hermano pidiendo a otro hermano, a veces la espera son hasta 16 años, ¿no? O cuando es papá pidiendo a un hijo o hija mayor de edad, eso puede ser 8 años de espera. O si están casados, si es por medio de mamá o papá ciudadano, eso puede ser unos 14 años. Pero la categoría suya no tarda tanto para que la visa esté disponible, ¿no? Usted es residente y su hija es menor de edad. Entonces, en esa categoría, es una espera de unos más o menos, a ver, quizás unos 3 o 4 años. A comparación con los 8 o 16 años es mucho menos. Entonces, sí necesita esperar que le manden la carta de invitación. No hay otra forma de evitarlo. Tiene que esperar que le llegue esa carta y por eso es tan importante que Migración tenga su número de teléfono, su dirección de lo más actual posible, porque si no hay forma en que le puede llegar esa carta, bueno, pierde esa oportunidad, ¿ok? Pero hay que ver si la visa ya está disponible para el caso de su hija, porque si ya está disponible, bueno, no hay punto de participar en el programa de reunificación familiar porque la visa ya está disponible y solo hay que esperar la entrevista. No haría una gran diferencia. Entonces, mucho depende si la visa está disponible en su caso particular. Si no, si le toca esperar, bueno, definitivamente tiene que esperar que le llegue esa carta. Esa carta vendría del Centro Nacional de Visa. Y ya tengo clientes que están recibiendo esa carta, lo mandan por correo, también lo mandan al representante por correo electrónico. Entonces, sí, pero lo más importante es de asegurar de que tengan su dirección más actual, sus contactos, su correo electrónico más actual. ¿Okay? Entonces, espero que esa información le ayude. Y para los que quisieran hablar más detalladamente en una cita individual, pueden llamar a nuestra oficina para hacer una cita. El número es 703-465-4747. Lo repito, 703-465-4747 y pueden hablar y le ayudamos con su caso. Yo soy la abogada Andrea Rodríguez y tenemos otra llamada aquí en la radio. Bienvenido, bienvenida a Inmigrando Ando. Buenos días. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, bueno, adelante con su pregunta. Ya veo. Sí, bueno, eso depende en el proceso que uno tiene como opción, porque básicamente hay dos tipos de procesos cuando es esposo pidiendo a esposa o viceversa, ¿no? Primeramente depende si el esposo o esposa o el peticionario, mejor dicho, es ciudadano o residente. Eso tiene que ver. Lo segundo, el factor importante es cómo fue la última entrada del beneficiario o beneficiaria, si entró por forma irregular o si entró con lo que dicen inspección con autorización, porque eso sí hace una diferencia. ¿Okay? Entonces, uh-huh. Ok, muy bien, entonces esa información ayuda. Usualmente, tradicionalmente, en esos casos, ¿no? Cuando uno tiene una última entrada irregular, ¿ok? Y le pide un esposo o esposa, ellos tendrían que salir fuera del país para asistir su entrevista en el consulado estadounidense en su país. Ahora, eso no es fatal o eso no es el dilema, ¿no? Porque si solo fuera un asunto de salir, asistir su entrevista y regresar, bueno, perfecto, muchas más personas tendrían la residencia de esa forma, pero existe un castigo
que aplica a personas que han estado indocumentados dentro de los Estados Unidos por más de 6 meses o por más de un año, ¿ok? Y ese castigo puede ser por 3 años si han estado indocumentados por más de 6 meses, pero siempre menos de un año, o si ha sido más de un año en que han estado indocumentados, el castigo es de 10 años, pero ese castigo se activa en el momento de salir fuera del país. Y como la ley requiere de que uno salga fuera del país para asistir a su entrevista en el exterior, ahí es donde se activa ese castigo. Y bueno, uno tiene que esperar 10 años antes de volver a entrar, pero existe un perdón. Y ese perdón se puede pedir antes de salir, o sea, estando en los Estados Unidos. Ese perdón se pide dentro de los Estados Unidos, se espera dentro de los Estados Unidos, y solo en el momento de tener la aprobación es cuando uno generalmente podría salir, asistir a la entrevista, y si todo va bien, regresan con la residencia, pero requiere un análisis para asegurar de que no habría otro castigo que le impediría la entrada. Muy importante, porque hay diferentes tipos de castigos. Y también ver si hay excepciones donde uno no tendría que salir fuera del país. Entonces, algunas excepciones podría ser si uno califica para algún remedio humanitario como la visa T, la visa U, VAWA, o si tienen una pareja o hijo en el militar. Allí usualmente uno no tendría que salir fuera del país, o si califica bajo el 245I. Si fueron pedidos antes de abril 30 del 2001, eso también puede ser. Entonces, lo que quiero decir es, cuando es de ese camino o esa opción, usualmente no le dan un permiso de trabajo mientras que esté esperando, sino que es en la otra opción donde uno no tiene que salir fuera del país y donde sacaría la residencia dentro del país sin tener que salir, es cuando le dan un permiso de trabajo, y eso es la diferencia entre las dos opciones, ¿ok? Entonces, no sé si ayudó, si es demasiada información, perdón, pero quería asegurar que se explicara claramente. Y bueno, para más información individual, siempre puede llamar a la oficina, hacer una cita y hablar en confidencialidad más despacio sobre su caso. El número de la oficina es 703-465-4747. Un saludo a Lili aquí en Facebook. Lili siempre está saludando y apoyando. Y tenemos otra pregunta aquí en la radio. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Adelante con su pregunta. Muy bien. Ya veo. Muy bien. Ok, entonces le voy a explicar. Eso sí, preliminariamente yo podría decir que sería una buena posibilidad de la visa juvenil. Para los que no saben, la visa juvenil es un remedio que dan a jóvenes que entraron en los Estados Unidos antes de cumplir los 21 años y donde sufrieron ya sea abandono, maltrato o descuido por uno de los papás. Solo es necesario haber sufrido eso por uno de los papás. En el caso de su sobrina, bueno, fue por parte de la mamá, porque, bueno, el papá ya falleció. Cuando es así, lo más importante es de comenzar el proceso lo más pronto posible, porque hay una fecha límite, o sea, ya cuando cumplan los 21 años ya no pueden ser elegibles. Y el primer paso es donde se tiene que pedir una potestad, una orden de custodia en la corte de familia, en el estado donde vive el joven. Entonces, una persona que le está cuidando al joven, puede ser tía como usted, puede ser hermano, primo, puede ser uno de los papás, puede ser alguien que no sea familiar, pero que esté cuidando al joven, ¿no? Tendría que pedir esta orden de custodia especial, ¿ok? En la corte de familia. Y dependiendo en el estado donde vive el joven, esta orden tiene que estar emitida ya sea antes de los 18 años, por ejemplo, en el estado de Virginia, tiene que ser antes de los 18 años. O si viven en un estado donde permite
a pedir la orden antes de los 21 años, tienen un poco más de tiempo, como en el estado de Maryland, Washington, D.C., pronto lo van a permitir hasta los 21 años y otros estados, ¿ok? Entonces, están contra el tiempo porque la joven tiene 19 años, no sé en cuál estado vive, ¿no? Pero yo no me rendiría, yo digo lo más pronto posible porque lo que pasa es que especialmente si iniciaron un proceso en la corte o si le van a citar para un proceso en la corte, la idea es de iniciar el proceso lo más pronto posible para cuando ya le manden la cita o hasta en la primera audiencia ya estarían adelantado o hasta aprobado en la petición. Entonces, espero que esa información le ayude. Puede haber otras opciones también, ¿ok? Pero si quisiera hacer más preguntas más despacio y hablar en confidencialidad, invito que llamen a la oficina. El número es 703-465-4747 y la precalificación es gratis y tenemos también un especial para el mes de octubre para las consultas, así que pueden llamar. Y para hacer una pregunta en vivo ahora, pueden llamar a la cabina, a la radio. El número es 202-503-1444. Lo repito, 202-503-1444. Y tengo una pregunta aquí de Pedro García desde Facebook. Pedro dice, tengo a mi hijo de 21 años y él es ciudadano. Nosotros entramos con visa. Él va a hacer una petición para nosotros. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda la residencia una vez que se haya sometido la petición? Muy bien, Pedro, me encantan estos casos, ¿no? Porque, bueno, es donde un hijo ciudadano ya de 21 años puede pedir a un papá que entró con autorización, ¿no? De forma regular. En esos casos no tarda mucho tiempo. Tiende de ser un año más o menos. He tenido casos donde ha tardado menos ese tiempo, ¿no? Y salen tan contentos. No tienen que salir fuera del país y pueden recibir un permiso de trabajo y hasta un permiso de salida mientras que estén esperando ese proceso. Así que gracias por esa pregunta, Pedro. Y tenemos una llamada aquí en la radio en vivo. Bienvenido, bienvenida a Inmigrando Ando. Buenos días. ¿Cómo están? Sí, adelante. Ya veo, entonces se cortó un poco, pero de lo que entiendo es que usted llegó en el 2020 y su hijo llegó alrededor de ese tiempo o después, ¿no? Pero el padre, ok, en el mismo año llegó, y- ok, y el padre falleció. Ok, muy bien. Entonces, mire, estos casos dependen mucho en el estado o la jurisdicción en donde vive el joven, porque hay unos casos donde, aunque el papá falleció, se puede lograr una orden de custodia para el propósito de la visa juvenil. En otras jurisdicciones puede ser más complicado. Así que depende, pero también vale la pena, porque si en caso de que no se puede por medio de la visa juvenil, ¿no? Hay que ver si hay otras formas por medio de remedios humanitarios. Quizás puede aplicar para el asilo. O si, por ejemplo, cruzando la frontera, sufrieron con personas que supuestamente le estaban ayudando a cruzar, donde le encierran, donde hasta le extorsionan posiblemente o le piden o no le quieren soltar, eso quizás podría ser una visa T, un remedio humanitario que no es tan conocido, pero ayuda a muchas personas. O otro remedio como la visa U. Y bueno, es un asunto de analizarlo más profundamente y ver qué serían todas las opciones para su hijo. ¿Qué edad tiene su hijo? 14 me decía. Ok, entonces está joven todavía, ¿no? Para la visa juvenil. Pero eso sí sería algo de prioridad para investigar y hablar despacio para ver si puede ser la primera opción la visa juvenil o si habría un plan B, plan C o hasta plan D.
¿ok? Entonces, espero que esa información le ayude y invito que llamen para hacer una cita, para hablar más despacio sobre su caso con mi oficina. Y dejo el número, es 703-465-4747. Lo repito, 703-465-4747. Y tenemos otra pregunta aquí en vivo en la radio. Bienvenido, bienvenida a Inmigrando Ando. Buenos días. Muy bien, ¿cómo está? Ok, se cortó la última parte, pero pregunta si es verdad, es posible obtener un permiso de trabajo por medio de una petición familiar o Ok, ok. En unos casos, no todos los casos con las peticiones familiares, ok. Entonces, había una llamada anterior donde hablábamos sobre la diferencia de los procesos. En este caso era una pareja, esposo pidiendo a esposa. Y depende si uno básicamente es elegible para recibir la residencia sin tener que salir del país. En general, si son elegibles para el ajuste de estatus, eso sí le da el beneficio de un permiso de trabajo y en muchos casos hasta un permiso de salida para poder viajar, mientras que el ajuste de estatus, o sea, la aplicación de residencia esté pendiente. Pero si hay que hacer varios pasos, o sea, en unos casos hay que someter la petición y esperar que se apruebe, de ahí someter un perdón o hacer un proceso consular o esperar largo tiempo para que la visa esté disponible. En esos casos, en general, uno no puede recibir un permiso de trabajo. Entonces, depende de qué tipo de clasificación es la petición familiar y si la persona es elegible para someter la solicitud de residencia y ajuste de estatus. Okay. Espero que eso esté un poco más claro, ¿no? Ya. Bueno, un punto rápido sobre por medio de trabajo, ¿no? Cuando es por medio de trabajo, se podría, pero siempre el requisito es de que uno tuvo que haber entrado de forma regular y haber permanecido o no donde no haya un lapso de tiempo de estar indocumentado por más de 180 días. Porque si hay un lapso, ¿no? De tiempo de estadía de más de 180 días, ahí es donde ya se requiere el perdón y salir fuera del país y no le dan un permiso de trabajo. Entonces es importante profundizar un poco más para poder ver todas las opciones, ya sea por trabajo, por familia o por medio de un remedio humanitario. Así que gracias por su pregunta. Y tenemos que concluir ahora. Gracias por todas las preguntas que han hecho. Gracias por mandar sus comentarios y compartir en Facebook y en TikTok. Y bueno, yo soy la abogada Andrea Rodríguez y gracias por sintonizarse en Inmigrando Ando. El número de teléfono para la oficina para hacer una cita es 703-465-4747. Muchas gracias y bendiciones a todos y que tengan un lindo fin de semana.